Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Una nueva jornada más, jornada de miércoles, Asturias al día, para hablarles de los asuntos que preocupan en nuestra comunidad autónoma y que nos llevan, en este caso, a fijarnos en la psicología y en las redes sociales. También vamos a hablar del programa de tecnificación de la FEMPA, la Federación de Montaña del Principado de Asturias, el primer programa de tecnificación que acaba de finalizar, ya se lanza el segundo, y para finalizar, Mazcaraes de invierno, y en este caso vence ya es al Antrosiu. Ya tenemos el Antrosiu y esta fin de semana salen les primeres mazcaraes tradicionales. En cuanto al primer asunto, el reciente anuncio por parte de Pedro Sánchez de su intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, algo que ya se está llevando a cabo en Australia y en Francia, ha levantado, lo hemos tocado en este mismo programa, también en nuestros informativos, tanto en la radio como en la televisión del Principado de Asturias, una nueva polvoreda política. Nosotros hoy nos queremos fijar en esto, pero desde el punto de vista científico y en concreto desde el punto de vista de la psicología. Ya tenemos a nuestros invitados para hablar de este asunto aquí, luego se los presento. En cuanto a lo segundo, en cuanto a la montaña y a la Federación de Deportes de Montaña del Principado de Asturias, la FEMPA, ha puesto en marcha un programa de tecnificación durante 3 años que acaban de finalizar, y ya comienza la segunda tanda de este proyecto de formación. En el primer caso fueron todos chavales, en el segundo hay mozos y moces. Va a ser un programa mixto. Nos lo va a explicar dentro de una hora más o menos Salvador Muñoz Salvi, que es el responsable de la sección de escalada alpina de la FEMPA, Kiko Cerdá, que es técnico formador de este programa de tecnificación, y 3 de los participantes, Martín Pastrana, Cristina Álvarez Gallego y Marcos Díaz Riesco. Y para finalizar, Antrosiu y mazcaraes tradicionales. Este fin de semana entama la celebración del Antrosiu. A lo largo de estos días, unos cuantos mazcaraes vuelven a salir per dellos sitios de Asturias. Y el caso de los mazcaraos de Rozaes, en Villaviciosa, los zamarrones de Chena, los mazcaritos de Ubieu o los sidros y comedies de Valdesoto. Todo esto conforma la edición de este miércoles, de este 11 de febrero de 2026 de Asturias al Día, que comienza ya. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este programa que produce la radio del Principado de Asturias y que se emite también por TPA. El reciente anuncio de la intención del Gobierno central, concretamente del presidente Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años sigue levantando suspicacias, apoyos acérrimos, dudas, también rechazos totales. No nos vamos a fijar en lo que es hoy la polémica política. Queremos saber más científicamente del asunto y nos fijamos en la psicología, porque es un tema importante a la hora de abordar el uso y el abuso de las redes sociales por los menores de 16 años, pero también por parte de la sociedad en general, porque eso de decir que el guaje utiliza demasiado el móvil, pero yo lo tengo en la mano constantemente, siendo adulto y siendo su padre y su responsable, también lo hacemos a menudo los que tenemos esa responsabilidad. Parece lógico partir del hecho de que las redes sociales han venido para quedarse y que no son en sí mismas ni buenas ni malas. Covadonga González Nuevo es profesora ayudante doctora en la Facultad de Psicología. Es miembro del grupo de psicometría de la Universidad de Oviedo. Su tesis doctoral se centró precisamente en el uso problemático de las redes sociales. Covadonga, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Miguel García es investigador predoctoral en la Universidad de Oviedo, desarrollando su tesis sobre prevención de riesgos en el uso de Internet y redes sociales en alumnado en educación primaria. Es además miembro del grupo ADIR de nuestra universidad, es decir, el que investiga sobre
aprendizaje escolar, dificultades y rendimiento académico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, un placer estar aquí. Bueno, pues lo mismo, teneros aquí a dos personas muy jóvenes, pero ya muy formadas, trabajando en la investigación psicológica y en concreto, en el caso de las redes sociales, de Internet, de esto que hace 30 años nadie sabía lo que significaba y que hoy forma una parte fundamental de nuestras vidas y no solamente de los más pequeños. Decía yo antes que las redes sociales, no sé si estáis de acuerdo conmigo, técnicamente no son ni buenas ni malas, otra cosa es que sean problemáticas en cuanto a su contenido y al uso que le damos. Para empezar, una pequeña reflexión al respecto. Me da igual cualquiera de los dos, Covadonga, por ejemplo. Pues a mí esta reflexión al principio cuando empecé a investigar este tema me parecía como muy clara, ¿no? Que en realidad no eran ni buenas ni malas, dependía de cómo se usaban. Pero luego cuando empecé a profundizar un poco más y ves cómo está desarrollado el diseño de las redes sociales, empiezas a cuestionarte un poco si realmente tal cual están hechas, realmente son inocuas, ¿no? Ahí se pueden usar de forma buena y mala. Está claro que puede haber buenos usos o malos usos, pero bueno, las redes sociales no son casualidad cómo se han hecho. Entonces, sí, pero bueno, con detalles. Miguel, ¿estás de acuerdo con eso? Efectivamente, sí, un aspecto fundamental es cuando analizamos los contenidos a los que pueden estar accediendo. Uno de los riesgos puede ser uno de los contenidos a los que pueden estar accediendo o están expuestos muchas veces sin una manera intencional. Es importante también analizar cuando hablamos en adolescentes, cuando hablamos de menores, es decir, población infanto-juvenil, atender a esta etapa como una etapa en la que en muchas ocasiones no tienen las habilidades o estrategias necesarias para hacer frente quizá a los riesgos que puedan aparecer, ¿no? Entonces, en este sentido, ya no solo el diseño por cómo están configuradas esas redes sociales, ¿no? Pues el scrolling, cosas que yo creo que hablaremos posteriormente a lo largo de la entrevista. Ya no solo eso, sino que la etapa en la que se encuentran es de especial, o al menos es de interés, ver cómo actúan, cómo interaccionan y cuáles son las consecuencias, en muchos casos, bueno, que son negativas, pero que aportan también muchos beneficios, ¿no? Que también hablaremos, yo creo, que a lo largo de la entrevista. El famoso algoritmo, la idea que conlleva que las personas que somos usuarias de Internet y en el caso concreto de las redes sociales tengamos una serie de contenidos que nos asaltan constantemente según en teoría nuestras preferencias, que a veces tampoco, que eso es importante. ¿Cómo influye eso en las personas que lo usamos y también cómo influye dependiendo de nuestras condiciones, ¿no? Edad, sexo, formación, bueno, son un montón de cosas que hay que tocar. Tenemos tiempo para hacerlo y desde el punto de vista psicológico creo que es muy interesante. En cuanto a la prevalencia, Covadonga, Miguel, del uso de las redes sociales. ¿En qué punto nos encontramos? Porque ¿qué uso hacen los adultos? ¿Qué uso hacen los más jóvenes de estas redes sociales? Por ejemplo, población adulta. Tú eres más experta, Covadonga, en ese ámbito. Luego, Miguel, entramos en el sector infanto-juvenil, que es el de tu especialidad. Bueno, traje aquí algún dato por dar algún dato concreto. De 12 a 74 años, en un reciente estudio, encontré que el 86% de los españoles son internautas, siendo de la inmensa mayor parte usuarios de redes sociales. O sea, entre 12 y 24. 12 y 74, perdón. 74, lo había entendido 12 y 74, mal. Vale, sí. No, igual, que no estoy acostumbrada a la radio, igual no me pronuncie bien. No, probablemente lo haya entendido yo mal. Entonces, eso, y la intensidad de uso más o menos es de 1 hora y 1 minuto. Solamente fue un poco superior la media en el año 2021 y 2020, donde fue de 1 hora y 20, 1 hora y 19 minutos. Con pandemia. Claro, por motivos obvios. Y bueno, respecto a los adultos de 18 a 24 años son los que más horas están conectados y los siguiente grupo sería de 25 a 34 años, ¿no? Tiene bastante sentido ahí los adultos jóvenes que son los que más están ahí en las redes. Y dentro de, claro, redes sociales son un montón de cosas, porque es desde WhatsApp hasta Spotify, etcétera. Entonces, claro, si pensamos en tiempo de uso, la red social que más tiempo se usa es Spotify, lo cual tiene mucho sentido porque al final Spotify lo tenemos de fondo. Pero si pensamos en redes sociales más típicas, las siguientes más usadas serían TikTok y WhatsApp. Vale. Claro, es que ese matiz es importante. O sea, claro, hay mucha gente que no considera Spotify una red social. Efectivamente. Y técnicamente sí lo es.
En cuanto a las prohibiciones que plantean tanto España, en este caso Pedro Sánchez como presidente del Gobierno Central, Australia y Francia, las prohibiciones se plantean para redes sociales en las que pueda haber una interacción y que tú puedas, como menor de edad, por ejemplo, en el peor de los casos, recibir proposiciones, vamos a decir, deshonestas, cuando tú no estás en esa interacción. Es decir, que alguien te pueda abordar, lo mismo que te pueden abordar por la calle, te pueden abordar por Internet. Claro, Spotify igual no entraría en esa definición, pero bueno, eso vamos a dejarlo ya para los técnicos que se dedican a este asunto. Simplemente una pequeña aclaración. En el caso de la prevalencia de los más pequeños, datos que nos aportaba ya Covadonga, ¿en qué nos manejamos ahora mismo, Miguel? Fíjate, un dato curioso, Nacio. Una de las investigaciones más recientes del año 2025, del año pasado, ¿no? Bueno, pues los resultados arrojaban que el 39% de los menores de entre 2 y 15 meses de edad, ¿no? Que ni siquiera llegan al año, a los 15 meses sí, ¿no? Pero en torno al de los 2 al año y poco, el 39% ya han estado expuestos a las pantallas, ¿no? Este estudio se llevó a cabo con las madres, ¿no? En el cual, a través de los testimonios de las madres, en este caso ese grupo de investigación pudo conocer que desde qué edad ya es esta exposición. Esta exposición puede ser muy variada, desde un vídeo en el que se le expone al crío, también puede ser entendido pues Spotify para poder acceder a música, ¿no? Pero ya es un dato curioso en tanto en cuanto los nativos digitales, es decir, los que ya nacen inmersos en el contexto digital, analizar todas las implicaciones que esto tiene, para nosotros los investigadores resulta fundamental, ¿no? Fíjate, no sé a qué edad presto o promedio de edad tiene al menos el que los adolescentes tengan su primer móvil. ¿A qué edad crees que aquí en Asturias, además, el estudio que llevó a cabo el grupo de investigación ADIR, mis compañeros de grupo, analizaron precisamente el uso de las redes sociales? ¿A qué edad crees que no sé, a nivel asturiano el alumnado es esto? 10, 11, no lo sé. Pues efectivamente, a nivel regional se ha visto que de media a los 11 años comienzan a tener su primer móvil. Esto además encaja con estudios también nacionales, ¿no? Internacionales, en donde la edad media, donde antes nos podíamos encontrar con entrada a los 14, 15 años, parece que ya ese acceso a ese primer móvil y de manera independiente, de manera autónoma, se adelanta, encontrando que ya a los 11 años de edad nos encontramos con menores que hacen un uso más o menos independientes de ese acceso. Claro, estamos hablando de móviles con acceso a Internet, porque no es el móvil ya como era al principio, que era un teléfono. Es que ahora casi es lo que menos se usa. Esto es fundamental a ver si este tipo de móviles es smartphone, es decir, que te permite llevar a cabo acciones a través de Internet, acciones a través de la red. Y también es verdad que hay que diferenciar entre aquellos menores que tienen un móvil que no tienen acceso a Internet y que el uso pues puede ser de llamadas, recibir mensajes, ¿no? Estos smartwatch que muchas veces los menores pues únicamente tienen acceso para recibir una llamada que te ha vinculada a ese teléfono, ¿no? Papá, mamá, los hermanos, los bolitos. Efectivamente, conocidos que se utilizan en caso de emergencia. Esto también es importante hacer la diferenciación. Cuando nos acercamos a las redes sociales, ¿no? Que es creo que el aspecto central, vemos que en menores, el estudio que se llevó a cabo aquí en Asturias, que trabajó con una muestra de sexto de primaria, ¿vale? Entre 10 y 13 años, se vio que la red social más común que acceden es YouTube, ¿vale? Seguida por otro lado de TikTok y también de WhatsApp. Esto cambia cuando ya no solo visitan esas redes sociales, esto cambia cuando también acceden o tienen una cuenta, ¿no? Aquí cambia un poco y sí que es verdad que la mayoría, se puede intuir, es WhatsApp, ¿no? La red social que más utilizan. Pero fíjate, cuando se le preguntan a los menores, que esto posiblemente a la audiencia también les puede interesar, ¿no? Cuando se le pregunta a los menores, a qué contenido se suele acceder, ¿a qué crees que perfiles siguen en su gran mayoría? Hombre, yo supongo que a cantantes, a youtubers, futbolistas, gente conocido, ¿no? Efectivamente, más del 60%, casi 70%, refieren que la población a la que más acceden o siguen son los influencers, ¿no? Seguido, por otro lado, a familiares y amigos. Esto es muy interesante porque nos sitúa en un contexto en donde perfiles ejercen una influencia, ¿no? Y sirven como modelo social, patrones de conducta en el que puede reflejarse los menores, ¿no? Entonces, cuando analizamos el impacto que tienen las redes, debemos focalizar y estudiar en qué se están fijando, en qué patrones, en qué conductas, en qué personas, a qué contenidos acceden, para nosotros, pues en un futuro, quizá también adaptar las posibles intervenciones. Cuando hablamos de programas preventivos, hablamos de que primero tenemos que conocer a nivel de prevalencia en qué situación se encuentran los menores,
para luego adaptar una respuesta, ¿no? Entonces, cuando analizamos qué contenidos, a quienes siguen, estamos precisamente conociendo la situación actual y ver cómo, a través de lo que ellos operan o cómo operan, dar respuestas realmente a dar resultados a nuestra investigación, ¿no? Que es la esencia de todo. Creo que está siendo muy interesante este comienzo de conversación con vosotros, independientemente de la edad del usuario. ¿Cuándo podemos calificar como problemático psicológicamente, que es vuestra materia, el uso de las redes sociales? Covadonga, Miguel, por ejemplo, Covadonga, tú adviertes en tu tesis de que esa calificación de problemática en cuanto al uso se puede realizar desde un punto de vista psicológico a partir de que el uso de las redes influya en la ansiedad, la depresión o la insatisfacción vital que experimente el usuario. Todo eso también lo has medido. Sí, efectivamente, en mi tesis entendíamos, porque el uso problemático de redes sociales se puede entender de varias maneras. Entonces, en mi tesis, para dar una visión más amplia, comprendíamos el uso problemático de redes sociales como el uso que conlleva consecuencias negativas, ¿no? Pero en la investigación y en la sociedad en general, si preguntas por qué es uso problemático de redes sociales, lo que te van a decir es que se usa mucho tiempo, que es una adicción, etcétera. Y bueno, la medida un poco va en este sentido de cortar el tiempo que se usa, porque también es, pues eso, la conciencia social va dirigida a eso. Entonces mi tesis un poco era lo que trataba era de ver, efectivamente hay un uso excesivo, pero por otro lado también existe una comparación social. Las personas se comparan con otras en detrimento de una misma. Miro una fotografía de otra persona que tiene una vida que yo quiero tener y no tengo. Oye, qué casualidad que nunca nos comparemos diciendo, yo soy mejor que este, sino al revés. Sí. Yo quiero ser como este porque este es mejor. Sí, bueno, también ocurre, ¿eh? También se ve, ¿eh? Hay personas que lo hacen, pero claro, las redes sociales están pensadas para que eso tampoco ocurra mucho, porque como decía Miguel, al final si sigues a futbolistas, a famosos y demás, pues lógicamente no vas a tener la misma vida que ellos ni parecida. Claro. Porque además ellos reflejan una vida que a veces dista de la vida real que tienen. Entonces, bueno. Uso problemático, por resumir, sería en el uso relacionado con consecuencias negativas a vida diaria y puede ser tanto adictivo como de otros tipos. Hay múltiples riesgos y zonas oscuras en las redes sociales. Vale, se relaciona también con el tiempo, en el caso de los más jóvenes, Miguel, el tema del uso problemático. ¿Consideráis que ese es, no sé, como el parámetro de medida? Bueno, puede ser uno de los parámetros a tener en cuenta en el tiempo que dedican. Además, si analizamos un poco ese tiempo, vemos que a nivel de ocio, cuando hablamos de ocio digital, que es ese ocio quizá que está o se relaciona o no tiene, o guarda características propias del ocio presencial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o el ocio tradicional, que es el tiempo que dedican pues al propio contexto digital, que tiene muchas veces está relacionado con el tradicional, como por ejemplo escuchar música a través de Spotify, te lo permite ese ocio digital, ¿no? Pero también puedes escuchar música en un concierto, que es también ocio, forma parte de ese ocio tradicional, al igual que series. Tradicionalmente las series se veían en una hora, cuéntame, a las 10, los jueves por la noche, no sé, yo me acuerdo cuando era más crío, y ahora vemos que ese ocio se traslada también, ese ocio digital, a las plataformas, a través de las cuales pueden ver y pueden acceder a contenido de las plataformas en el momento que quieran, en el lugar que quieran, claro, con el mero acceso a Internet. Claro, pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, matizando o ampliando un poco la conversación sobre ese tema? ¿Qué diferencia puede haber entre que un chaval esté viendo, como cuando nosotros éramos chavales, la televisión toda la tarde del sábado, por ejemplo, lo que nos echaran, a que ahora vayamos a buscar lo que nosotros queramos y estemos toda la tarde del sábado con el móvil? Porque al fin y al cabo, si estás viendo series, estás viendo televisión, dicho de otra manera, en otra plataforma, pero no deja de ser muy parecido, ¿no? ¿Por qué una cosa era problemática o es problemática y la otra no la considerábamos, que seguramente será problemático también, socialmente problemática? Eso es un matiz que puede ser interesante. Sí, totalmente. Esto, por ejemplo, en parte de mi tesis mirábamos la preocupación por la apariencia en redes sociales, por ejemplo, que es un poco cuando te comparas físicamente con otras personas. Entonces, claro, una diferencia con la televisión. En la televisión veías una serie de imágenes de unas personas que no eran tus iguales, que son personas que están totalmente fuera de tu esfera. Y en redes sociales lo que cambia es que
las fotografías son infinitas, los vídeos son infinitos, encima hay un reforzamiento intermitente para que tú estés enganchado, cosa que en la televisión no ocurre, además que suele haber un contexto para usar la televisión y muchas veces es compartido, estás viendo la televisión con tus familiares y demás, y lógicamente siendo adolescente tu padre no va a estar viendo fotos de tus amigos ni nada por el estilo, ¿no? Está viendo una serie o lo que sea contigo. Entonces también en redes no hay en caso de adolescentes no hay esa supervisión parental porque claro, los padres lógicamente les es muy ajeno Instagram, TikTok y demás y no ven ningún sentido en los vídeos. Entonces, bueno, hay esas diferencias que... Uh-huh. Vale, que yo no sé cómo... Sí, perdón, Miguel. Por añadir uno, porque estoy totalmente de Podéis acuerdo. intervenir cuando queráis, ¿eh? Sí. Nos interrumpimos entre nosotros, me interrumpís sobre todo a mí, que soy el que no sé, ¿eh? O sea, que lo que queráis. Uno de los aspectos que ha comentado Koba y que además creo que es fundamental son los momentos sociales en los que se desarrolla. Pues, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de las series, ¿no? En donde en un día, a una hora determinada, que tiene un inicio y un final, pues había una serie en la que te reunías, ¿no? Y este componente social de interacción y de momento compartido. Esos con algún Serrano, familiar. esos médicos de familia, madre mía. Efectivamente. Entonces, pasamos de eso a cuando él, pues como Don hablaba del scrolling infinito, de imágenes infinitas, de vídeos infinitos, las plataformas, por no mencionar ninguna en concreto, lo que te permite con esta serie es que lo diferencia de lo tradicional, y es uno de los aspectos que nos preguntabas, es que saltan de capítulo en capítulo, de tal manera que te puedes ver una serie completa, una temporada completa en un fin de semana, o incluso menos, en un día, ¿no? Sí. Esa manera de que comentaba Covadonga, que es continuamente fotografía, o actualmente continuamente serie. Esto lo que hace es que el uso puede ser aislante, en el sentido de que si yo de repente pongo una serie que a ti no te interesa, bueno, yo me voy al cuarto, o el adolescente se va al cuarto y se pone su serie. Esto antes no ocurría, porque tú no elegías. Tú ibas a la televisión y había, pues ese día, médico de familia, y estabas deseando el médico de familia. Actualmente te pones la serie que quieran, o ellos se ponen la serie que quieran, y te pueden consumir en un tiempo infinito si no hay una supervisión o un control parental que esté mediando en cuanto al tiempo. Claro. En el caso del uso de Internet y de redes sociales en tu especialidad, que son los más pequeños, los preadolescentes, ¿qué riesgos consideras relevantes en el estudio, en la preparación de lo que va a ser, seguro, una tesis cum laude y con la obtención del doctorado, Miguel, además del uso comparativo y adictivo que ya adelantaba Covadonga en su intervención anterior? Sí, esto es muy importante, sobre todo en cómo se enmarca ya no solo la tesis, sino en mi tesis en concreto, sino también el uso de la prevención, ¿no? Y esto es muy importante cuando se habla de ello, ¿no? O consideramos tanto Covadonga y yo que es importante hablar pues, de todos los riesgos. Cuando hablamos de prevención es porque existe algún riesgo, ¿no? Que es posiblemente donde yo me centro más en mi tesis, pero no podemos dejar de lado toda la cantidad de beneficios que existen. Ya no solo los obvios, sino para el desarrollo de la creatividad, ¿no? Del aprendizaje, de la comunicación, ¿no? Que es un contexto que cuando hablamos del mal o el buen uso también debemos de tener en cuenta, ¿no? En mi caso, o por centrarlo un poco en mi tesis, lo que analizamos es, por un lado, el uso de redes sociales e Internet en adolescentes, y también todas las conductas de riesgo que en esos menores, en quinto y sexto, en el tercer ciclo de educación primaria, pueden estar llevando a cabo y que posiblemente no nos estemos dando cuenta. Antes te comentaba, ¿no? Quizá en la adolescencia, donde está el mayor nicho de la investigación, se encuentra la etapa secundaria. Pero fíjate, Nacio, llegamos tarde. Porque si lo que nosotros nos encontramos es que los nativos digitales son nativos digitales y, por tanto, nacen ya inmersos en este contexto digital, los estudios deben o deberían, en cierto modo, adelantarse en cuanto al estudio de la prevalencia y en cuanto a las relaciones y las interacciones que están operando en ellas, ¿no? Claro, es que ya estás dando los datos que dabas antes. Entre 2 y 15 meses, un 39% de los bebés, porque son bebés... Ahí están expuestos. Ya están expuestos. Hombre, claro. No, evidentemente no son ellos los que cogen el móvil y ponen y buscan. Bueno, en cualquier momento, Nacio, estoy seguro que en cualquier momento. Seguro, sí. Claro, entonces, cuando atendemos a esta etapa, ya es por un lado, ¿qué nos encontramos? ¿No? O sea, ¿qué está ocurriendo ya si nos adelantamos a estudiar? Si ya ocurre, si la edad media de tener el primer teléfono móvil ya es a los 11 años, estamos viendo que ya operan, ¿no? Es decir, que la edad legal a la que pueden acceder a las redes sociales no es la edad real objetiva con la que actualmente están accediendo, ¿no? Porque se está observando que ya acceden a una edad incluso inferior, ¿no? Y aquí, esto es interesante, o al menos a mí me parece interesante hablarlo, existe una clasificación para que los oyentes también lo entiendan cuando hablamos de riesgos online, ¿no? Porque tenemos una concepción de que igual el único riesgo es la cantidad de horas que pasan, pero no. Vemos que existe una clasificación que se denominan las 4 Cs, y estas 4 Cs lo que intentan analizar un poco
es el ecosistema digital, por decirlo de una manera, en el que se encuentran inmersos los menores en cuanto a los riesgos. Por un lado, estarían los riesgos asociados con el contenido, ¿no? Cuando hablamos de la primera C, que serían los riesgos relacionados con el contenido, es a la información que ellos acceden a los menores, ¿no? Acceden a ella. Ojo, puede ser intencional o no intencional. Como podemos decir, cuando muchas veces el scrolling infinito, el algoritmo parece que nos refuerza aquello que nosotros buscamos, aquello que previamente nosotros, o los menores, o nosotros incluso mismos, hemos clicado previamente, pero en muchísimos casos, cuando hablamos de riesgo en contenido, es al contenido que acceden. En muchos casos es no deseado. Contenido violento, contenido pornográfico, contenido que muchas veces se encuentran y que forma parte de un riesgo que debido a la edad y en la etapa en la que se encuentran, posiblemente no sepan afrontar o no sepan dar respuesta a lo que acceden. Por otro lado está el contacto. En cuanto hablamos de la segunda C, estaríamos hablando del riesgo de contacto. Y fíjate, esto es interesante porque lo que, cuando desarrollan las autoras de este marco conceptual del contenido y el contacto, habla de, el contacto que el menor puede establecer con una persona no deseada. Y aquí estamos hablando, pues por ejemplo, contactar con adultos que se hacen pasar por menores, ¿no? Con lo que se denomina pues el grooming en inglés, que no es otra cosa, que es que a veces se está estudiando más, que ese contacto que establece, no se sabe quién está detrás de la pantalla. Tú lo sabes porque tú sabes que en ese momento estás tú. Sin embargo, existen perfiles, y esto seguro que también está de acuerdo Coba, que no sabes el perfil real, ¿no? Entonces, ese contacto muchas veces pasa por intentar obtener algo a cambio, fotografías íntimas, forzar un encuentro, ¿no? Y lo que se encuentra, o la persona que se encuentra detrás, no es la que dice ser. Fíjate, muchas veces en la etapa en la que se encuentran no son capaces de anticipar que quien se encuentra detrás de la pantalla no es quien dice ser. Y esto es fundamental cuando hablamos de prevención y cuando las autoras hablan de que, ojo, ya no solo el contenido al que acceden puede ser un riesgo, sino con quién establecen el contacto en redes sociales, porque si esta barrera en la que tú no operas, como puede ser el contacto presencial, es también digna de analizar. Dos Cs que llevamos, la de contenido intencional o no y la del contacto con personas no deseadas. Más. Aquí estaría la de la conducta. La C de conducta Estoy apuntando. Sí, sería la C relacionada con la presencia, o ya no solo la presencia, sino las conductas que tanto el menor emite, pero también recibe. Por ejemplo, estaríamos aquí hablando del tipo de conducta de ciberacoso, que es uno de los riesgos a los que también, posteriormente yo creo que también abordaremos, ¿no? Sí. Es uno de los riesgos que actualmente más preocupa, ya no solo el ciberacoso, sino los delitos relacionados con el ciberodio que ocurre, ¿no? Es decir, aquellas conductas que recibe el menor y que van en detrimento o que ponen en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Como puede ser acoso, pues de manera repetida llevan a cabo una serie de conductas que denigran o hacen sentir mal con un daño intencional o con una intención clara de hacer daño al menor a través de las redes sociales. Y por último, la última C sería la del contrato. Y esto yo creo que es quizá cuando se actualizó lo que viene a ser este modelo de los 4 riesgos, esta es la última C que las autoras incluyeron. Y no sé, cuando tú hablas, cuando yo de repente te digo esta C que es el contrato, ¿qué te viene cuando estamos hablando? No sé, por lo que tenemos que pagar para disponer de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Puede ser. Los menores quizá no están involucrados en esa relación de compraventa, por decirlo de alguna manera, pero sí que está relacionada con la relación contractual que tú estableces al acceder a ciertos websites o ciertas páginas web. Seguro que estás harto de aceptar cookies, de aceptar el uso de datos. Pensado. Efectivamente. Claro. Cuando hablamos del tipo de contratos que establecen, muchas veces es el trasvase de datos que nosotros operamos y nosotros cedemos. Imagínate que yo creo que nuestros oyentes también han aceptado condiciones sin saber que están aceptando, ¿no? Así, ¿quién las lee? Es que eso es pesadísimo. Efectivamente. Bueno, pues desde aquí animamos a que, por favor, en la medida de lo posible, puedan llegar a hacer una revisión. Imagínate, si nosotros muchas veces dudamos, imagínate los menores, que realmente están clicando, y además en cómo actualmente van las noticias y se mueve todo a la velocidad a la que van, no son conscientes de a qué están aceptando, ¿no? Y esto es fundamental si lo que queremos también prevenir son fraudes, son estafas, ¿no? En donde muchos menores se ven involucrados, ¿no? Como en apuestas, en juegos online, y no son capaces de anticipar que en lo que está ocurriendo es algo que no debería de ocurrir, ¿no? Y que debemos de prevenir, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna manera, a grandes rasgos, serían las 4 Cs, ¿no? Esos riesgos online, para que lo entiendan todos, ¿no? A los que
están expuestos. Es decir, no solo ser víctima de ciberacoso, no solo al contenido, sino también al contacto que pueden llevar a cabo de una manera que de una persona que dice es, pero no ser, pero también este tipo de trasvase de datos que continuamente estamos llevando a cabo y que los menores no deben de, en muchos casos, pues conocerlos. Voy a repasarlas, ¿eh? El contenido intencional o no, el contacto con personas no deseadas, la conducta que el menor recibe, pero también Efectivamente. puede llegar a emitir de forma perniciosa, y citábamos el ciberacoso, por ejemplo, entre otras muchas, o la cuarta C, la relacionada con el contrato. Efectivamente. Para evitar fraudes, para evitar estafas, por ejemplo, la cesión de datos, o que nos suscribamos a cosas que no deseamos, o que reflexionamos posteriormente y tarde, que no serían adecuadas para nosotros, y más en el caso de, si hablamos como en el caso de Miguel, de lo que es experto, que es de chavales muy jóvenes, los que están en primaria. Vale, ayer lo advertíamos, ayer martes, en los informativos de esta casa, tanto de la radio como de la televisión, de RTPA, con motivo del Día Mundial de Internet Seguro. Ponemos mucho el foco en el uso del móvil por parte de los menores, comentábamos así nosotros con una pequeña broma, diciendo que podemos llamar la atención a los guajes de que tienen el móvil todo el día en la mano, cuando yo estoy con el móvil en la mano diciéndoselo, no podéis estar con el móvil en la mano. O sea, eso no tiene sentido. Más del 70% de los adultos españoles excede el tiempo recomendado de uso de redes. Lo advertía ayer mismo la Sociedad Española de Neurología. La pregunta es la siguiente, porque decíamos antes que podía estar vinculado el tema del problema con el tiempo, pero esto es así científicamente, psicológicamente, en vuestra materia, Covadonga. ¿Qué importancia tiene el tiempo de uso de las redes sociales a la hora de considerar que estamos ante un problema? Claro, esto es curioso porque para poder saber si se relaciona el tiempo con problemas de salud mental, lo primero que deberíamos saber es cuánto tiempo dedicamos al móvil. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podríamos decir el tiempo exacto que le dedicamos, o lo más probable es que fallemos en cierta medida. Y de hecho es lo que dicen las investigaciones, que es muy difícil estimar que el tiempo que usamos las redes sociales, y en la mayor parte de los casos la correlación es muy moderada. Y dependiendo de si, por ejemplo, la edad, esto es curioso, cuanto mayor es la edad, se tiende a infraestimar. Es decir, cuando ya tienes una edad te da un poco de vergüenza decir que usar las redes sociales 8 horas por el día, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿eh? Sí, entonces, si te preguntan, pues igual dices, no, 4, más o menos. Sí. Y en cambio, cuanto menor es la edad, cuando tienes una edad pues, bueno, más adolescente, pues como es algo totalmente normalizado y de hecho se ve bien, pues no tienes ningún problema en decir, no, lo uso 8 horas, pero en realidad lo usas 5. Entonces esto también es un dato curioso. Lo que dice la investigación, teniendo en cuenta esto de que la mayor parte de las investigaciones se basan en el tiempo declarado de las personas, es bastante mixto. Es decir, hay resultados que apoyan que hay una relación del tiempo con problemas de salud mental y otros que no. Si miramos estudios longitudinales, que son estudios que miran el tiempo de uso durante varios años de las mismas personas, no encuentran una relación clara. Es decir, a largo plazo no se encuentra. Si miramos estudios transversales, es decir, estudios que se miran, se preguntan a las personas en un momento concreto, ahí sí que se encuentran estudios que con relación con la ansiedad y la depresión, etcétera, pero también se encuentran estudios que dicen que no existe una relación con el tiempo. Y finalmente, si miramos estudios más experimentales, de dejar de usar el móvil, que se suelen llamar detox digital, tiene un nombre así peculiar, también son resultados mixtos. Es decir, si dejamos de usar las redes sociales, pues en algunos casos nos vemos beneficiados y en otros casos no. ¿Por qué puede ser esto? Una de las respuestas que da la ciencia es el tiempo es relevante, porque es un predictor que hay que tener en cuenta, porque un adolescente no está 8 horas aprendiendo en Internet, pero es casi tan relevante como se usan las redes sociales. Es decir, en qué entro, como decía Miguel, qué contenidos miro contenidos que son a mi edad, con quién contacto, estoy comparándome con otras personas, sintiéndome mal conmigo mismo, qué estoy haciendo en redes, ¿no? Ese cómo es casi tan importante como el tiempo. De hecho, en nuestros estudios lo que encontramos es que la comparación social
predice en mayor medida la ansiedad y la depresión que este uso excesivo o incluso problemático, adictivo que puede hacerse de las redes sociales. Vale, estamos hablando mucho de la edad, pero ¿qué importancia tiene el género? ¿Cómo afecta? No sé si de forma igual a hombres, a mujeres, a personas que se declaren de otro género diferente. Hay también estudios sobre ello, expertos. Covadonga, Miguel. Sí, lo que se encuentra es que en general, porque para esto también hay estudios mixtos, pero en general las mujeres usan más tiempo las redes sociales, no todas, en concreto TikTok, Facebook, este tipo de redes sociales, y los hombres menos. Y en cuanto a lo que estudio yo, el tema del uso comparativo también es mayor en mujeres, y el uso adictivo, las consecuencias adictivas del uso excesivo también es mayor en mujeres. Así que hay que ver qué mecanismos están generando esta situación para las mujeres. Hay muchas posibles teorías, pero no hay ninguna razón firme de por qué ocurre esto. Así que, esto es un poco... es interesante el tema, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué hace el algoritmo? Que atrae más a las mujeres que a los hombres. Según los estudios que hacíamos referencia antes de la Sociedad Española de Neurología, que se hacían públicos en el día de ayer con motivo de la jornada del Día de Internet Seguro, las mujeres consumen un 38%, superan las 2 horas de consumo diarias de redes sociales frente al 33% de los hombres. Psicológicamente hay algo, eso, no se ha estudiado todavía, pero... Hay teorías, pues por ejemplo que hay mucha la Instagram y Facebook y demás, lo primero que ves es la imagen. Entonces, claro, hay como cierta presión estética y de apariencia que atrae más a las mujeres que a los hombres. Esa es una de las posibles ideas. También puede ser que es que los hombres están entrando en otro tipo de redes sociales que no son tanto de este tipo como Instagram o Facebook, ¿no? Que nos podrá contar también Miguel más en detalle, pues tipo videojuegos, hablando de internet en general, que puede ser que esté explicando que igual los dos sexos usan mucho el móvil, pero claro, estamos haciendo cosas diferentes. Aunque los hombres también existe este efecto en hombres, de uso problemático de redes sociales. Pero sí, totalmente, es mayor en mujeres, y a ver... Mira, otra vía de estudio. Fíjate, en ese sentido, cuando hablamos también en cuanto, sobre todo un dato, ¿no?, a la hora de hablar del ocio digital o cuánto dedican los menores en tiempo, ¿no?, antes de hablar de las diferencias de género. Y es que un estudio nacional llevado aquí, en España, que encuestó a adolescentes de entre 15 y 19 años, las horas media dedicada al ocio digital supera las 6 horas, ¿no?, las 6 horas y 50 minutos, ¿no?, que hablábamos un poco, ¿no?, en la adolescencia, pues casi una jornada lectiva, por decirlo de una manera, no lectivo, ¿no? Lo que se dedican quizá en el colegio, de repente le llegan a casa y lo dedican el mismo número de horas, muchas veces de media, al entorno digital. Esto es muy importante, analizar cuántas horas dedican, porque además cuando analizamos cuánto tiempo usan o acceden, más del 80% de esos adolescentes de entre 14 y 15 años dedican su tiempo a acceder a redes sociales. Entonces, el punto álgido, ¿no?, o por unos motivos por los que estamos a menos hablando de ese tema, es precisamente a la hora de regular, es que realmente están dedicando, ¿no? Es decir, el ciberespacio es el escenario más elegido por los adolescentes a la hora de interaccionar, ¿no? Muchas veces ya no solo para obtener información, sino para establecer nuevas amistades, para mantener las amistades que te mantienen, ¿no?, el compartir la vida, ¿no?, el uso excesivo de esas redes para compartir o estar continuamente compartiendo. Eso por un lado. En cuanto a las diferencias de género que comentaba, por poner un pequeño detalle a lo bien que lo ha explicado Covadonga, cuando nos centramos en adolescentes o menores, si bien la investigación todavía es escasa en cuanto a estas diferencias de género, sí que se consideran tendencias. Por ejemplo, a nivel nacional se observa que mientras que los chicos, los alumnos, los adolescentes, ¿no?, dedican más tiempo quizá a plataformas como YouTube, las chicas parece que la tendencia es acudir a plataformas o a redes sociales relacionadas con TikTok, Instagram, con ese componente o plataformas de un componente más social o de compartir, ¿no?
fíjate, en el estudio que llevaron a cabo el grupo de investigación observaron que más de a quienes siguen o qué plataforma sigue de manera significativa, si encontraron diferencias, se observó las diferencias más acusadas en cuanto al contenido. En ese sentido, parece o se observa, en cuanto a las investigaciones, que los contenidos más relacionados con videojuegos, con deportes, acceden con mayor prevalencia los chicos, y las chicas acceden a contenidos más relacionados pues con belleza, con arte, con música, con moda, ¿no? Aunque parece ser intuitivo, o aunque luego las diferencias individuales, por supuesto, no tienen por qué estar asociadas al género, sí que es importante conocer las tendencias, porque cuando hablamos de por qué investigamos, es porque es con un fin, ¿no? De ya no solo conocer el fenómeno, sino de poder tratarlo, de poder prevenir esos riesgos. Pero ya no solo de prevención de las consecuencias negativas, es que muchas veces también nos interesa potenciar lo positivo. Claro, porque las redes sociales, como decíamos antes, no tienen por qué ser ni buenas ni malas si se usan bien y si los contenidos son buenos. Si las 4 Cs que comentabas tú antes aportan cosas buenas, pues oye, no tenemos por qué negarnos al uso de las redes sociales. Eso de poner puertas al mar que se decía hace tiempo respecto de muchos otros aspectos y en este caso hoy de las redes sociales. A ver, en el caso concreto de la edad que comentábamos antes, tanto Miguel como Covadonga, ¿cómo influye la edad a la hora de considerar que el uso es problemático? Quiero decir, que un bebé, como decíamos, no maneja todavía los móviles, pero que esté por parte de sus allegados expuesto a pantallas en prácticamente un 40% cuando se tiene entre 2 y 15 meses, o que yo, adulto, vieju revieju, me ponga con el móvil, hay un tránsito de edad de muchas décadas en las que la problemática del uso entiendo que no es la misma si tienes una edad u otra. Eso también lo estudiáis. Sí, bueno, nosotros desde el grupo de psicometría investigamos un poco el tema de la edad y, bueno, porque es una variable sociodemográfica muy relevante y lo que se ve es que cuanto mayor es la edad, menor es el uso comparativo y adictivo, ¿no? Y curioso, bueno, que esto es un fenómeno relativamente internacional porque recogimos también datos en Reino Unido y vimos que la tendencia es la misma. Cuanto mayor es la edad, menor es el uso adictivo y comparativo. Y bueno, recogimos algún dato de adolescente y también lo que vimos es que desde los 13 hasta los 17 va aumentando paulativamente el uso problemático, llegando a ser el punto álgido, ¿no? Más o menos a los 16-17. De hecho, hay diferencias significativas entre el uso problemático que hacen los niños de 13 con los de 16 y 17. O sea, ¿el tope sería 17? Ahí habría un punto de inflexión. En nuestros datos, 16-17 es donde más alto está. Pero sí, por lo menos en los nuestros. Sí, que no, habría que ver más estudios, pero en principio es lo que nos indica. Parece lógico también, ¿no? Sí. El chaval tiene ya bastante autonomía, chavala, tiene bastante autonomía, pero sin embargo no tiene totalmente formada su personalidad y claro, ahí llega un momento en el que confronta esa autonomía con esa formación y esa capacidad de discernir convenientemente. Claro, sí, y ese momento en el que más importa la opinión de los iguales, en el que, bueno, pues... La construcción de la personalidad. Sí, todos fuimos adolescentes, ¿no? Entonces, pues al final, pues quieres estar pendiente de lo que digan los demás, aparece el fear of missing out, el miedo de perderse algo, de a ver qué están haciendo los demás y yo no me estoy enterando... Y este tipo de cosas, ¿no? Que cuando ya llegas a una edad, pues sí, pues no sé, pues ya no tienes tanta preocupación, ¿no? Porque es lo que están haciendo los demás o dejando de hacer. Me daba un poco de pánico lo que decías antes, Miguel, del tema de que a los actuales chavales de secundaria ya llegamos tarde. Bueno, quizá ha sido un mensaje, quizá un poco, ¿no? En confianza. No, pero está bien que lo digas. Sí, bueno, sí. Claro, tiene un sentido. Si la edad legal en muchos de las plataformas siempre o de manera tradicional han sido unos estándares en donde, o unas edades en donde ya están cursando la edad secundaria, es decir, ya están en la etapa de la adolescencia, es normal que el mayor nicho de la investigación se centre en esos estudios. ¿Por qué? Porque muchas veces las consecuencias más negativas se observan ya en esa etapa, ¿no? Entonces, tiene un sentido y una lógica. Cuando hablamos de prevención, es decir, nos queremos anticipar a lo que ya
ya ocurre. Muchas veces, antes de que aparezca, cuando hablamos de esa prevención primaria, en donde yo sé que puede ser un riesgo, voy a formar y dar estrategias a los más jóvenes para dar pautas o habilidades para, si se lo encuentran, puedan resolverlo. O cuando hablamos de una intervención o una prevención más secundaria o terciaria, que es, ya está el problema, vamos a ver cómo lo atajamos. O empieza a aparecer el problema, vamos a desarrollar estrategias para que sepan manejarlo. Claro, tiene sentido, o al menos no quiero sonar alarmante, pero creo que es importante, por un lado, entender por qué nos centramos en esta etapa, en la adolescencia, porque los 16, los 15, pero también es importante entender por qué cuanto antes, de manera prematura, analicemos o estudiamos ya a edades tempranas qué es lo que está ocurriendo, nos va a permitir ir por delante, ¿no? Que en muchísimos de los casos estudiamos siempre cuando ya aparece el problema, y no tiene por qué ser así, ¿no? En positivo también podemos trabajar, y la prevención también puede ser en clave positiva, ¿no? Del uso responsable y cívico, y ya no solo cuando aparece o ya está el problema, sino, ojo, queremos prevenir para que eso no ocurra. Vale, otro de los contextos que estáis estudiando tiene que ver con la diferenciación entre el contexto digital, de las redes sociales, de Internet, cibernético, a distancia, vamos a decirlo de esa manera para que nos enteremos, y el contexto presencial. ¿Qué diferencias, cualquiera de los dos, Miguel, Covadonga, destacaríais entre ambos contextos de comportamiento de nuestra juventud en este caso? Claro. Fíjate, Ignacio, esto es muy importante, porque cuando a nivel político se quiere regular, o cuando queremos abordar qué es lo que está ocurriendo en el contexto digital, tenemos que estudiarlo bien a fondo, ¿no? Y cuando hablamos de qué características o qué define este contexto, hablamos de que existen diferencias. Muchas veces son diferencias muy obvias, es decir, lo que puedo hacer yo puedo hablar contigo de manera presencial, y puedo hacer cosas también, puedo chatear a través de las redes, hablar contigo, es decir, puedo hacerlo de manera presencial, pero hay cosas que solo se pueden hacer a través de este medio, o características de ese medio que lo que permiten es llevar a cabo ese tipo de conductas. Por ejemplo, la primera, y está relacionado con lo que te comentaba en cuanto a los riesgos, ¿no? Que es el anonimato. Una de las críticas fundamentales es que, al no ser un contexto presencial, tú no estás viendo de manera directa con quién estás interactuando. Tú intuyes que si lo conoces previamente, pues tu amigo Pepito, que sube una foto, la comentáis, compartís información, pero en muchos de los casos, uno de los aspectos o características propias de este contexto es que permite garantizar, o al menos garantizar, ese anonimato, que en este sentido te genera una falsa sensación de impunidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de ciberacoso, como muchas cuentas fake, ¿no? Parece como que esa sensación de falsa impunidad es porque parece que presencial no te lo puedo decir todo, pero vemos que a través de los delitos de odio o mensajes de odio parece que en la red todo vale, ¿no? Cuando hablamos en menores, parece que también es importante que, ojo, puede ser anónimo, pero realmente hay una identidad detrás de ese perfil anónimo, ¿no? Y eso es algo que de manera presencial, o tú eres capaz de, por ejemplo, recibir un insulto de manera presencial y sabes quién lo dirige, que muchas veces alguien se oculta y a través de este contexto digital mantienen o salvaguardan ese anonimato. Eso por un lado, ¿no? Que parece de las más obvias, pero vamos, que otras características principales es que cualquier tipo de reacción, quien emite o quien la recibe, pues no son tan fácilmente observables. Y esto sí que lo quiero también analizar desde el punto de vista, para que lo entiendan también los oyentes, en el caso, por ejemplo, del ciberacoso. Fíjate, si yo llevo a cabo o difundo una imagen sin previo consentimiento, no estoy viendo la reacción de la víctima. No lo estoy viendo, estoy compartiendo. ¿Esto qué es lo que hace? Te desconecta, ¿no? Realmente lo que se denomina una desconexión moral, por decirlo de alguna manera. Sí, pierdes empatía, ¿no? Claro, se pierde, efectivamente, Nacio, se pierde, o no se pierde, o al menos no se encuentra la empatía, porque no estás viendo las consecuencias inmediatas que tiene su conducta, ¿no? En muchísimos de los casos, cuando emitimos una conducta, vemos la consecuencia inmediata, y eso muchas veces frena nuestra conducta. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Si de repente a ti estás siendo agredido de manera pública, de repente hay una persona que está pasando que puede ayudarte. Hay una persona que puede estar pasando y puede ayudarte o no. Pero es un contexto en donde hay unas consecuencias, y tanto el agresor como la víctima son capaces de ver las consecuencias que tienen. Si tú a mí me agredes, puedes ver que yo me caigo al suelo. Cuando está ocurriendo ese tipo de agresiones a través de este contexto digital, no se está observando la consecuencia inmediata. Por tanto, lo que produce es un distanciamiento y, desgraciadamente, muchas veces, el que se siga emitiendo de manera dañina esa conducta. Porque, claro, no estás viendo las implicaciones que tiene. Puede ser compartir un vídeo
de una agresión con un ánimo de burla, ¿no? Que con las consecuencias tan negativas y con lo que genera esa sensación de vulnerabilidad porque no pueden controlar ese contenido. Claro. ¿No? Deja de perder o deja de tener el control esa persona de esa fotografía o esa imagen íntima que yo te comparto a ti. Estaríamos hablando del sexting sin consentimiento, pero que tú luego se la pasas a un tercero, dañando pues la intimidad, ¿no? que es tan importante. Otra característica, pues esto también es fundamental, la gran audiencia a la que llegan estos actos. Fíjate, cualquier acto cometido de manera presencial, por un lado, o estás presente y puedes ser testigo de lo que está ocurriendo, pero a través de las redes no siempre. Es más, en las historias de Instagram, tú estás en un concierto y estás compartiendo. ¿A cuánta gente llega esa historia? Pues imagínate, a todos tus seguidores. Si todos la ven, llega a la audiencia, llega a toda tu audiencia. Es decir, esta amplitud en cuanto a la audiencia es fundamental tenerla en cuenta, porque es como también entendemos, por ejemplo, la viralización de ciertos contenidos. Yo puedo colgar un contenido en Twitter, la audiencia a la que llega en el instante, en el momento, la cantidad de retweets, la cantidad de me gustas en Instagram, la cantidad de likes, ¿no? Y cuando hablamos, y esto lo conecto un poco también con el tema de la apariencia, de la autoestima, ¿no? Cómo también refuerza el hecho de que muchas veces ya no se comparte para, oye, pues voy a compartir lo que estoy haciendo, se comparte para recibir. Y esa sensación de bienestar que es como me prestan atención, me validan, ¿no? Vamos a tocar ese tema, que lo hemos mencionado varias veces en esta conversación con vosotros, como expertos psicólogos en el tratamiento de las redes sociales. Lo has mencionado tú varias veces, Covadonga, la preocupación por la apariencia y la comparación social, que demasiadas veces es negativa. Se basa el objetivo principal de tu tesis en estudiar ese uso problemático de redes sociales que conlleva malestares psicológicos en diferentes contextos, y estos que acabamos de mencionar quizás sean los más llamativos. Sí, bueno, la comparación social y la preocupación por la apariencia serían como dos formas de comparación que aparecen en redes. La primera, que sería la más obvia, es la preocupación por la apariencia, es decir, esta fotografía de otra persona, pienso que es más bonita que la mía, pienso que tiene mejor cuerpo que yo, tiene más likes que yo, no lo ha visto las personas que a mí me apetecería que lo vieran, no tengo los seguidores que yo esperaría tener. Y la comparación social no sería tanto de este modo tan de apariencia, sino a nivel más global de la persona, ¿no? De mi vida es peor que los demás, me siento sola porque veo al resto que tiene una vida. ¿En qué influye todo esto? Y perdona que te corte, porque córtame. No, todo lo contrario. Estáis hablando de forma muy adecuada en cuanto a tiempo y en cuanto a contenido, ¿eh? Sí. Pero quiero preguntaros un montón de cosas y ya no nos da tiempo. Y es muy importante. ¿Cómo influye esto en los TCA, en los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, lo que vimos en la tesis es que existe una relación entre este uso de preocupación por la apariencia con el riesgo y con la insatisfacción corporal, ¿no? El riesgo de TCA y la insatisfacción corporal. Esto era algo que ya se veía en los medios de comunicación tradicionales, que antes comenté un poco así, que claro, en las revistas y demás aparecían personas y demás con filtros, modificadas, modelos, etcétera, ¿no? Y ahora lo que ocurre es que las oportunidades de comparación son infinitas. La misma revista en físico y en online no tiene nada que ver porque te puedes comparar infinitamente. Y luego tienes a personas iguales, ¿no? Que ya no es una modelo y tú piensas que su cuerpo es diferente porque es una modelo. No, es que es una igual, que resulta que se ha modificado la imagen y que tiene un cuerpo X, ¿no? Y ahora habrá que ver qué ocurre con la inteligencia artificial, cómo se va sacando esto. Pero sí, este sería un poco el mecanismo que se cree que puede explicar que hay esta relación, ¿no? entre las redes sociales y la insatisfacción corporal. Vale, voy a meteros en un compromiso para acabar. Vale. Después de todo lo que ya hemos expuesto, huyendo de polémicas políticas, dejando aparte criterios técnicos de cómo hacerlo, pero basándonos exclusivamente en la evidencia científica, que en este caso vuestra ciencia es la psicología. Miguel, Covadonga, os tenéis que definir. ¿Veis necesario prohibir el uso de redes sociales por parte de menores de 16? Venga, Miguel,
Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Nacio, porque la estábamos esperando. Hemos venido para eso. Nos la suponíamos. Hemos venido, efectivamente vamos a jugar, vamos a intentar ganar. Venga, vamos a intentarlo al menos. Tenemos un minutín cada uno que nos vamos. Bueno, esto es fundamental a la hora de cuando hablamos de prohibición, de control, de supervisión, que si se toma esta medida, que vaya acompañada de un aspecto que es fundamental, ¿no? Que es la reeducación o la educación en esta materia. Y esto es fundamental porque ya no solo como única medida la prohibición, podemos debatirla, que parece que no tenemos tiempo, ¿no? Pero nos gustaría o sería interesante el debate en relación a si una única medida en la prohibición es suficiente, si no va acompañada de lo que nosotros consideramos el ofrecer habilidades, estrategias de un uso responsable de esas redes sociales. Veamos muchas veces la cantidad de beneficios que tiene para la creatividad, para compartir información, ¿no? Pero es aún más importante el fomentar en el alumnado, es decir, a edades cada vez más tempranas, un uso crítico, reflexivo, ¿no? Llevar a cabo reflexiones guiadas y anticipar ciertas situaciones para que no se cometan, ya no solo del uso problemático, sino a contenidos, a poder reportar, a cómo denunciar, a informaciones, a las fake news, es decir, el dar pautas, estrategias, es decir, invertir en la importancia de la educación y de hacer un uso responsable de la misma. De esta manera, lo que ya no solo estaríamos formando en conocimiento, sino de estrategias preventivas, de anticipar lo que puede ocurrir, ¿no? Covadonga, lo mejor para el final. Sí. Desde el punto de vista científico, realmente es difícil dar una opinión fundada porque, claro, esto no se ha hecho. O sea, no hay ningún estudio previo que pueda referirme. Entonces, todo indica que tiene sentido porque efectivamente existe una relación del uso problemático de redes sociales y el tiempo de uso, cuanto menor es la edad, pero veremos cómo va sucediéndose y comparto con Miguel que, claro, lo importante es que en caso de que consigamos que no entre las redes sociales antes de los 16, ¿qué ocurre cuando entren a los 16? Habrá que tener un plan de prevención para que no entren y sea una sobrecarga de información y de cosas que no saben gestionar, ¿no? Y que los adultos, estarían en ello. Sí, además de verdad, además de verdad, que no quiere decir que los adultos sepamos ni muchísimo menos. Covadonga, González Nuevo, Miguel García, muchísimas gracias, psicólogos, expertos en redes sociales, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros y espero que no sea la última vez. Y nosotros haber estado aquí y haber compartido esta horita contigo. Sí, por invitarnos. Seguimos en Asturias al Día con más contenidos. La segunda parte de la Asturias al Día de esta jornada de miércoles nos lleva a la montaña, o la montaña viene a nosotros, porque la Federación de Deportes de Montaña de Asturias, la FEMPA, ha organizado la primera parte de un proceso de tecnificación que ha durado 3 años. Decimos la primera parte porque ya está en marcha la segunda. Es un curso de tecnificación de 3 años que comenzaba en 2023 con el objetivo de mejorar la calidad técnica de la gente que practica deportes de montaña y en este caso concreto alpinismo. Para ello tenemos con nosotros para hablar de este asunto a Salvador Muñoz, Salvi, que es el responsable de la sección de escalada alpina de la FEMPA. Salvi, buenos días. Hola, buenos días. A Kiko Cerdá, técnico formador de este programa de tecnificación de la FEMPA. Kiko. Buen día, Nazu. Martín Pastrana es participante en el programa de tecnificación. Martín, muy buenos días. Buenos días. Y tenemos a Cristina Álvarez Gallego, también participante de este programa, de esta iniciativa innovadora que ha puesto en marcha la FEMPA. Cristina. Hola, buenos días. Por último, Marcos Díaz Riesco es también otro de los participantes en el programa. Luego me decís quién sois los que habéis entrado, los que habéis finalizado y los que estáis todavía en el programa que se inicia ahora, que no lo tengo muy claro. Marcos, muy buenas. Hola, buenos días. Gracias a los 5 por estar en este programa de RPA que se emite también en la televisión del Principado de Asturias. Bueno, lo primero, la primera promoción acaba de cerrar el ciclo con una salida invernal a Dolomitas hace nada, muy poco, Salvi. ¿Qué fue? En enero, una concentración conjunta además con equipos de otros centros de tecnificación de España que organizaba el GAME, que es el Grupo de Alta Montaña Español. Sí, efectivamente. Bueno, es una manera de cerrar muy, muy bonita para nosotros y para ellos. Fue muy ilusionante todo el proyecto
Yo estoy más en la gestión, está más en la trinchera Kiko, que es quien los llevó, quien estuvo con ellos. Y solamente puntualizarte que los 3 componentes que tenemos hoy aquí son del nuevo equipo. Vale. No hay ninguno por imposibilidad de trabajo y de viajes y de cosas de los chavales. Y por parte de la federación, la verdad que estamos muy satisfechos porque no solamente sacamos adelante un proyecto para jóvenes, sino que lo que se pretendía, que era crear una sinergia entre los chavales jóvenes, que pues se está consiguiendo, ¿no? No solamente ellos terminan, sino que ellos están arrastrando a más jóvenes al alpinismo, y creo que se alcanzó también una cota de nivel muy buena, la verdad. Vale, cuando ponéis en marcha el proyecto, Kiko, la idea es poner el alpinismo asturiano a la altura de lo máximo que se pueda hacer de tecnificación, de calidad técnica, no solamente en España, sino a nivel mundial. Sí, bueno, eso se intenta siempre, ¿no? Siempre el alpinismo asturiano estuvo en un nivel alto, y lo que se intenta con este proyecto de la federación es que los chicos jóvenes, que los que vienen de abajo, primero que hagan comunidad, ¿no? de escaladores que lo hay, y después que tengan la posibilidad esta que quizás nosotros no tuvimos, ¿no? Cuando éramos jóvenes. Nosotros empezamos a escalar, empezamos a aprender. Yo en mi tierra, los asturianos. ¿De dónde en vienes? Asturias, yo vengo de Patagonia, de Argentina. Pero bueno, la didáctica fuimos autodidactas todos, ¿no? Entonces ahora yo siempre los digo a los chicos, ¿no? E incluso a mis clientes, yo soy guía, que tener la posibilidad, la oportunidad de tener de estar en este proyecto, de estar como 3 años becados, por decir así, es un lujo, ¿no? Entonces lo hay que aprovechar, ¿no? Entonces, bueno, uno de los proyectos, una de las ideas es esa. Y otro es, evidentemente, ¿no? Que el alpinismo asturiano esté ahí arriba, como lo viene estando ahora con el equipo que ya acaba de terminar, ¿no? Que están los chicos ahí súper motivados. De hecho, los tenemos ahora en el CRIMS, en Alpe, algunos escalando. Por eso no están acá. Vale. Martín, ¿cómo llegas al proyecto? Bueno, pues yo empecé hace 4 años, ya que me vine a vivir aquí a Asturias a estudiar. ¿De dónde eres tú? Soy del País Vasco, pero bueno, llevo ya 5 años aquí en Asturias y a raíz de la montaña y la escalada empecé a conocer a estos chavales de la primera promoción, que fueron un poco los que me introdujeron en este tema del equipo. Y nada, presenté pues un pequeño currículum, hicimos las pruebas y la verdad que ahora encantado con este proyecto. Muy bien. Cristina, ¿cómo fue tu caso? Yo más o menos parecido, yo empecé, bueno, llevo toda la vida haciendo montaña, pero hace 3 años empecé a escalar y la verdad es que me gustaba mucho el alpinismo y conocí también a algunos chicos de la federación y vi este proyecto que tenían y dije, pues voy con todo. ¿Tú eres asturiana? Sí, soy de aquí, de Avilés. Bueno, llevas toda la vida en el monte. En el monte sí, caminando, haciendo rutillas y hasta hace 3 años que me metí a escalar, a esquiar también llevaba toda la vida. Y hacer alpinismo pues hasta hace también relativamente poco, hace 2 años o algo así. ¿Y cómo fue el caso de Marcos? Bueno, pues yo empecé a escalar también hace 3 o 4 años en escalada deportiva, y conocí este último año a Martín, que empecé a hacer mucha actividad con él de escalada clásica y bueno, hicimos actividades un poco más potentes, y él me presentó esta idea y me dijo, mira, existe este equipo, la formación es muy buena, hacen actividades muy potentes, mejoran mucho, y la verdad que no me lo pensé, o sea, dije, si tengo la oportunidad de entrar, sin duda. Estamos hablando de chavales muy También, jóvenes. claro, vale la aclaración eso, ¿no? Que los 3 están diciendo llevamos toda la vida, ¿no? Pero Claro. el mayor tiene 24. Entonces, una cosa es escalar en roca, que es mucho más fácil, más accesible para todos, ¿no? Creo. Y otra cosa es tener el gusanillo ese de hacer alpinismo, que en los chicos jóvenes, en los chicos de esta edad, es difícil encontrar también, ¿no? Es una comunidad autónoma que no somos mucho, porque si ya nos vamos a los centros de tecnificación de Madrid, Barcelona, País Vasco, hay muchos más federados, hay mucha más gente, pero acá en Asturias no somos mucho, pero somos buenos. Claro. Entonces, y es difícil encontrar chicos de esta edad que hagan todo, que con esta edad
escalen en hielo, hagan montaña, esquíen, hagan roca, quieran ir en invierno a Peñasanta, que ya tenés que tener motivación ya para ir. Hay que tener ganas, ¿eh? Entonces, bueno, esa es realmente la motivación y lo bueno de esto, ¿no? De encontrar a estos. Claro. ¿Cómo se seleccionan? Porque no sé si tenéis muchísimos candidatos y tenéis que acabar diciéndole a alguno, oye, mira, pues no va a poder ser de esta vez. ¿Qué criterio seguís? Sí, fue el caso. Salvi. Fue el caso. Desgraciadamente, bueno, hay una limitación económica, está ahí. Y bueno, se presentaron 6 chavales y tuvimos que desechar a 2, que bueno, no queda otra, ¿no? Entonces los criterios, bueno, pues son un currículum, luego también hacemos unas pruebas de escalada en roca y algunas maniobras, pues montaje de rápeles y demás, pues para ver quién está más avanzado en las maniobras, y también una prueba de esquí. Y bueno, con todo eso y una entrevista personal, porque es importante que el equipo esté cohesionado. Por ejemplo, la anterior promoción, Kiko lo sabe mejor porque bueno, fue el que más estuvo con ellos y tal, pero era un equipo muy cohesionado, que se lleva muy bien, porque luego dentro de toda la formación hay viajes, hay salidas, hay que dormir en una tienda de campaña o debajo de una piedra. Es movida Gran Hermano. Durante los 3 años estamos rollo Gran Hermano, ¿no? Estamos así un poco de... Vale, la idea era en la primera promoción, que vamos a llamar así, que acaba de finalizar, eran 4 y los 4 eran varones, 4 chicos. Los 4 chicos, sí. Y ahora en la segunda, la que acaba de comenzar, Cristina está aquí para demostrarlo, el grupo es mixto, ¿no? Son Claudia, y Claudia que no está, pero bueno, no le han dado ahí el permiso en el trabajo. Vale. Y las pruebas que habéis tenido que pasar, Martín, Cristina, Marcos, son las mismas, independientemente, Cristina en este caso, que seáis chicas o chicos. Sí. Eso es interesante. Eso es interesante. A ver, yo creo que no tendría que haber ningún cambio en las pruebas siendo chico o chica, porque la montaña, al fin y al cabo, ahí no hay selección de géneros. Así que tenemos que estar, yo creo que todos igual de bien preparados. Claro. ¿Os habéis preparado especialmente para participar en las pruebas, Martín y Marcos? Vosotros ya lo estáis contando, ¿no? Bueno, lo tenéis también, vamos a decir, toda la vida, que decíamos antes, con menos de 24 años. Pero, ¿os preparasteis de forma especial para participar? Cualquiera de los dos. No, yo creo que no. Al final es un poco todos estos años de hacer actividad. Te van dando pequeñas herramientas que yo creo que bueno, para las pruebas nos fueron muy útiles, así que no nos hemos preparado especialmente ninguno de los dos. ¿Tú tampoco? Sí, no, la verdad que yo creo que al fin y al cabo la prueba es como un día más de montaña, un día más de escalado, un día más de esquí y ya está, no, simplemente seguir rodando. Vale, cuando llegáis a este ámbito, con la edad que tenéis, este vicio viene de familia, sois vosotros los primeros viciosos del tema de la montaña y del alpinismo de vuestro entorno, por ejemplo, Cristina. Yo sí. ¿Ah, sí? Sí, porque mi padre hace un poco de esquí de travesía y también camina un poco, pero ya, de hecho tampoco lo entiende mucho. Pero bueno, él me apoya. Vale, ¿en el caso de Marcos? Bueno, yo sí aprendí a esquiar con mis padres y luego mi padre sí había escalado algo de chaval y eso. Entonces, bueno, yo creo que sí, que viene un poco de familia. Vale, ¿y tú, Martín, cómo fue tu experiencia? Pues mis padres, ninguno de los dos son montañeros, pero sí que mi padre ha sido muy aventurero y sobre todo ha viajado mucho en moto, en solitario por todo el mundo, a vela también. Y él sí que me introdujo un poco en lo que es la aventura y viajar, pues por ejemplo en bicicleta, que luego fue un poco desviándose hacia el montañismo y la escalada ya más por mi cuenta. Vale. Kiko, ¿en qué consiste la formación? Hay una parte más teórica y una parte más práctica, ¿verdad? Bueno, sí, en general es todo práctica, es esto ir y ir haciendo, ¿no? Lo que sí intentamos dividir, dividirla estoy expresándome mal, porque es formación continua, ¿no? Si bien el primer año es mucho más formativo porque yo tengo que conocer con la gente que estoy, ¿no? No me vale a mí con solo una prueba de acceso que hubo, ¿no? Entonces yo quiero que este equipo trabaje en común
y que tengamos unos mismos códigos. Entonces, dentro de un año, cuando ya empiecen los viajes un poco más, el nivel va cada vez más subiendo, yo ya sé lo que tengo formado, ¿no? Entonces, esto es una evolución formativa continua. En los 3 años formativo. Hace 10 días volvimos de Dolomita con el equipo anterior y fue completamente formativa la historia. Lo que pasa es que, claro, estábamos colgados de unas cascadas de hielo que... Vaya, la formación. Entonces, claro, no es que se divida el primer año formativo, el segundo es más... y si bien es todo el año va evolucionando a cada vez más, y el nivel evidentemente va subiendo, ¿no? Y donde más formación hay es el primer año, claro. El primer año probablemente el programa que ya el equipo anterior fue el primero, entonces fueron de conejillo de India, ¿no? Yo fui armando el programa, fuimos haciendo con prueba y error, fuimos haciendo cosas y salió todo, la verdad que muy bien. Y este año ya vamos un poco más encaminados con el programa, entonces, bueno, el primer año casi que son actividades por acá, que tenemos que conocer lo que tenemos en casa Picos también, de Europa, ¿no? por ejemplo, ¿no? Picos de Europa, y después ya el año que viene ya empiezan ya más los viajes de salida, porque creo que es lo fundamental, ¿no? Conocer mundo, otros terrenos, Alpes, por ejemplo, estar en terreno de alta montaña es fundamental para un alpinista, ¿no? Cosa que no tenemos acá, ¿no? En cuanto a la formación, ¿dónde se imparte? ¿Cuántas horas? La formación tenemos salidas todos los meses. Y el fin de semana, por una cuestión de, bueno, los chicos estudian, algunos ya han empezado con sus primeros trabajos, entonces se intenta hacer fines de semana una salida de 3 días o 2 días todos los meses. Todos los meses, salvo junio, julio, que yo estoy trabajando fuera, entonces no podemos. Pero se intenta hacer, y es salidas de montaña. Depende de la época. El otro día lo primero que hicimos fue formación de autorrescate, que es fundamental, ¿no? Si nos pasa algo en pared, saber un poco las maniobras de cómo hacerlas. Y la segunda salida que tenemos es esquí. Vamos a aprovechar que empieza en invierno, entonces salida de esquí, salida de formación de nivología. No tenemos horas concretas, son actividades. Quizás el día sábado, por decirte algo, estamos en una actividad y estamos 14 horas metidos por ahí. Ya. Pues entonces no es que es un ciclo lectivo de que tenemos que cumplir ciertas horas, es salir a... Vale. Esta formación, participar en esta escuela, ¿da algún tipo de titulación, Salvi? ¿Vosotros expedís una especie, no sé, de certificado, un diploma? ¿Cómo lo tenéis previsto en ese sentido? Bueno, como decía Kiko, estamos aprendiendo y evolucionando. Y entonces no nos habíamos planteado eso hasta que terminó la primera promoción y dijimos, ostras, estos chavales ahora, no sé, habrá que hacerles algo. Entonces, sí, esa es la idea. Aparte de una espicha para acabar todos juntos. Bueno, eso por supuesto, eso por supuesto. Bueno, y además para eso no hace falta terminar el ciclo entero, ¿eh? Esa ya es la idea. Podemos parar antes a ello. Pero sí, es la idea, darles un certificado de que estuvieron 3 años en esta formación, que yo creo que es una formación que les va a dar una calidad técnica por encima de lo común, sobre todo para sus edades, porque yo creo que en 3 años van a progresar lo que progresarían por su cuenta en 15. Esa es la idea, ¿no? Claro. A la hora de recibir esta formación, el objetivo de la FEMPA, de cualquiera de los dos viejos que tenemos en la mesa, Kiko o Salvi, el objetivo es crear también formadores que a su vez puedan impartir estos conocimientos a más gente, darles también una salida, ¿por qué no?, profesional, laboral. ¿Cuál es el objetivo de la FEMPA? Yo te voy a contar un poco la experiencia en cuanto a nivel nacional. Hay unas cuantas comunidades autónomas que tienen centros de tecnificación, como el nuestro, y el objetivo de cada centro de tecnificación es sacar nuestros pupilos que entren en el equipo nacional. También hay un equipo nacional de alpinismo, ¿no?, que ya tiene más nivel, ya depende de la FEDME, que es la Federación Nacional. Entonces el primer objetivo es ese, ¿no?, que meter a alguno de nuestros pupilos una vez que están en el equipo nacional. Por experiencia, la mayoría de los chicos de Nacional o siguen
el camino de alpinista por su cuenta o terminan siendo guías de montaña, terminan relacionándose con la montaña. De hecho, tenemos a Joaco, uno de los chicos que salió del equipo, que está ahora en el CRIMS trabajando de instructor de esquí. No es por esta formación, ni mucho menos, pero sí él siguió su rama alpinística y bueno, está trabajando de ello. Porque ¿qué vías profesionales, qué salidas tiene? Bueno, monitor de esquí, guía de montaña, guía de alta montaña, la mayoría es. Y entonces, bueno, los chicos como tienen esta formación que les ayuda técnicamente a avanzar, no solo en lo deportivo, sino yo soy guía de montaña, yo recibí una formación, entonces la misma formación casi que yo recibí como guía de montaña, casi se las traslado a ellos también, ¿no? Entonces ellos ya van con unas bases, ¿no? Entonces en el momento después de decidirse a tener una formación más elevada como guía de montaña profesional, ya tienen una base hecha, ¿no? Y así pasa con la mayoría de los centros, ¿no? En realidad es pulir lo que ellos ya saben, llegar con ellos como deportistas, llegar a la excelencia, ¿no? Por decir así, ¿no? Y después ya con ellos ya deciden lo que quieren hacer. Martín es ingeniero, por ejemplo, se va a dedicar a la montaña deportivamente quizás, y bueno, está toda la parte profesional de montaña que bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena en eso, ¿no? En ayudar. Martín, por ejemplo, eso, tu futuro próximo, cuando acabes esta formación de 3 años con la Federación Asturiana, ¿por dónde pasas? Sé que es muy difícil decirlo ahora y dentro de 15 días igual cambiamos de opinión. No tenemos por qué firmar un contrato hoy. Pero vamos, ¿tu idea hoy cuál sería? Luego os pregunto también a Marcos y a Cristina. Pues yo ahora estoy trabajando aquí en Asturias en una empresa que se llama Silvestris y relacionado con el mundo forestal porque yo estudié ingeniería forestal. Y bueno, la idea de estos 3 años es estar aquí en Asturias, formarme con el equipo, seguir formándome en montaña. Y luego la verdad es que no tengo nada pensado, nada previsto. Sí que quizás viajar y ver otras partes del mundo sería una idea interesante y tampoco descarto en algún momento dedicarme a algo relacionado con la montaña si me lo permite, la verdad, la vida y el futuro. Marcos, ¿tú? Bueno, pues yo ahora mismo estoy estudiando ingeniería también. ¿Forestales también? No, ingeniería de minas. Y no, la verdad que nunca se me ocurrió, nunca me planteé enfocar el futuro laboral hacia la montaña. Pero bueno, no lo sé, primero me quitaré la carrera y mi idea es seguir haciendo actividad por la montaña y escalando todo lo que pueda. Ya el futuro decidirá. Cristina. Yo estoy más o menos igual que Marcos, yo estoy también estudiando biología. Y la verdad es que me gustaría separar la montaña del ámbito laboral, pero quizás en un futuro cambie de idea, igual encamine la biología por algo relacionado con la montaña, porque al fin y al cabo es fácil relacionar esas dos cosas. Así que el futuro también lo dirá, pero ahora a formarse y a seguir escalando, esquiando y a tope. Qué guapo es, Albi, decir, puedo planificar mi futuro. Sí, sí. No, aparte, la verdad que yo muy prestoso ver esta gente joven con ilusión. Bueno, lo que más me presta del proyecto y es precisamente el verlos a ellos, ¿no? El ver la ilusión, el ver, bueno, porque un poco te sientes reflejado, te acuerdas de ti mismo, ¿no? Te vuelves atrás. Habéis mencionado el tema de las becas, ¿no? Al final todo esto cuesta dinero. ¿Cómo se financia? ¿De dónde sacáis los recursos? No sé si los propios participantes tienen que aportar algo. ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Kiko o Salvi? Bueno, creo que Salvi es es su trabajo. Yo soy el de campo, ¿no? Yo soy el que ando atado con ellos, sí. Por ahí. Bueno, a ver, básicamente sale todo de la federación. Tenemos pocas ayudas externas. Hay alguna colaboración de alguna marca en cuanto a, bueno, pues básicamente a rebajas a la hora del material, de la ropa y tal, pero del equipamiento, vamos. Pero sale todo el presupuesto de la federación. O sea que, bueno, pues yo... Hay que federarse. Claro. Esa era la segunda parte. La ayuda mayor que no nos pueden dar es tener más gente federada. Claro. Vosotros habéis tenido que aportar, me refiero a los 3 participantes que estáis hoy aquí como ejemplo del proyecto, habéis tenido que aportar fondos propios para intervenir, para poder
empezar a funcionar o hay previsión de que ellos, por ejemplo, los viajes, no sé, un viaje a Dolomitas no es barato. ¿Eso corre de cuenta también de la federación? ¿Los chavales tienen que pagar algo? ¿Cómo No, funciona? ellos sí están poniendo porque si no sería inviable. Entonces ellos al final, bueno, ponen pues su comida, la gasolina a veces, el alojamiento a veces se desplazan en furgonetas que tienen pues para que las pernoctas salgan económicas. En el monte la verdad es que son unos titanes, lo mismo te duermen debajo de piedras que tal, entonces prácticamente los alojamientos es cero y la verdad es que los chavales se portan, la federación intenta aportar todo lo que puede desde su parte pues para sacar la formación adelante y bueno, entre unos y otros, nosotros a ellos les pedimos ese compromiso de que tengan un poco de aportación, intentamos que sea lo menos posible desde la federación, pero si no sería inviable. Pues estamos conociendo el proyecto de tecnificación de la Federación de Deportes de Montaña, de la FEMPA de Asturias, que no es un proyecto, que ya es una realidad. Ha finalizado la primera promoción, está ya en marcha la segunda y nos ha hablado de ello Salvi Muñoz, Kiko Cerdá, Martín Pastrana, Cristina Álvarez Gallego y Marcos Díaz Riesco. Martín, Cristina y Marcos son 3 de los 4 participantes de esta segunda promoción. Muchísimas gracias a los 5, que podamos tener en tiempos consecutivos cuando vayamos acabando esta segunda promoción y comenzamos la tercera, por ejemplo, o no esperar tanto, mucho antes, más noticias de la iniciativa. Gracias. Muchas gracias a A ustedes por recibirnos. Más temas relacionados con la actualidad de Asturias en Asturias al Día dentro de unos minutos. Con Amor Argüelles en la realización técnica comenzamos la tercera y última parte de Asturias al Día. Hablamos del Antrosiu, ya sabes, se celebra la semana que viene o no, porque ya comienzan las actividades del Antrosiu en muchas localidades asturianas, en muchos sitios de Asturias. El Antrosiu entama ya esta fin de semana. Y el caso de les mazcaraes, mazcaraes d'hivierno, muchos están relacionados con el solsticio de invierno, pero muchos también con esta celebración del Antrosiu. Y el caso de los mazcaraos de Rozaes, y el caso de los tamarrones de Chena, de los mazcaritos de Ubieu, y el que los manda a todos ellos, el que lle colaborador habitual de Asturias al Día, que son los Sidros y Comedias de Valdesoto en la figura de Pablo Canal. Sidru, muy buenas. Buen día, Nacio, muy buen día. Muchas gracias por convidarnos otra vez a venir a falar de mascaraes, que es lo que nos presta. Anxiel Nava, tuviste también a poca ya aquí con el solsticio de invierno, precisamente, en representación de los mascaritos de Ubieu. Pues bon día. Bien llegado otra vuelta más. Muchas gracias. A les puertas de Antrosiu. Ángel Fernández Álvarez, más conocido como Chili, y el responsable, uno de los responsables de los tamarrones de Chena. Buenos días. Sí, a falar un pouco de los tamarrones e destes fiestas de Antrosiu que é lo que entama agora. Muy bien. Y en Villaviciosa tenemos a los mascaraos de Rozaes con Maite Díaz Sopeña, también como una de las personas responsables de esta mascarada. Maite. Hola, buenos a todos. Estamos aquí ya entamando el Antrosiu. De hecho, ya entamamos la semana pasada. Ah, sí, mira, yo pensaba que la semana pasada entamaban nada más los guilandeiros de Tineu. Bueno, pero no entamamos la celebración, entamamos con cuestiones didácticas, talleres pañeños, para chavales, de institutos y estas cosas, para dar a conocer lo que es la nuestra mascarada. Vale, porque yo digo Rozaes, pero no se fai solamente en esa localidad de Villaviciosa. Hombre, nosotros somos de Rozaes y la celebración principal es el domingo el Gordo, en el pueblo, domingo, que lo vivimos allí con los vecinos. Pero después salimos a delles celebraciones de Antrosiu, a delles máscaras de invierno y colaboramos en otros lugares, claro. Vale, vamos a poner un poquitín en contexto, Pablo, porque estamos hablando de mascaraes de invierno y siempre recordamos lo mismo. Vamos a explicar lo que son, un concepto amplio, tenemos representación hoy aquí de unas cuantas, que non son les únicas que hai en Asturias, ni mucho menos.
Efectivamente. Bueno, la verdad es que las mascaras de invierno y unas manifestaciones culturales que entamen ya con el solsticio de invierno y duren hasta el antrosiu. En estas fechas, bueno, hay de ellas mascaras asturianas que estamos más vencilladas a lo que lle la parte cimera, lo primero del todo, que son pues el Guirria de Ponga, os Reixes del Valledor, os Guilandeiros de San Xoán de Villapañada y los Hidros, ¿no? Y después están es más vinculadas a lo que lle el antrosio, que son los tres que están aquí, están los Guilandeiros de Tineo también, y bueno, nosotros salimos en el desfile de antrosio de la Pola, pero no tenemos la celebración o el ritual de lo que son los Hidros y comedias, eso ya terminamos el ciclo. Bueno, acabasteis de fecho la semana pasada en Vimenes. Sí, el domingo tuvimos en Vimenes y ahí ya acaba el ciclo nuestro del ritual. Vale, porque la celebración cimera, la que más rescampla, y es la que se fai al domingo siguiente de Reis, sí, habitualmente en Valdesoto. En Valdesoto, sí. Y además este año otra vez vimos desbordados de la cantidad de gente que hubo. La verdad es que, bueno, yo creo que todos les mascaráis en general, ellos ya te van a decir, pero todos en general estamos cogiendo mucho pusio y cada vez hay más gente que le sigue. Falábamos la semana pasada con Elías Veiga en representación de los Guilandeiros de Tineu. Salí la semana pasada, este año per Villa 3000 y per Cezures, son itinerantes, ¿eh? La idea es llevarlo a todos los pueblos del concello Tineu y decían que son 30, pero que si fuera por ellos podían llegar a ser más de 50. Que claro, hay que llevar una infraestructura, hay que llevar unos disfraces antrosiagos curiosos, y bueno, no pueden ser todos los que quieren, porque no es por falta siente, sino también por eso, por un motivo material, más o menos. ¿Estáis en el mismo caso en los amarrones de Chela, Silvio? Pues no, los zamarrones ahora mismo estamos un pucuñín, somos poca gente. Debiéramos de buscar más y cuéstanos meter a la gente moza, no somos a meterlos en el grupo. Sí que, como decía Pablo, les mascarais tienen puxo, gusten mucho y la gente va a venos, pero no somos capaces de meter a la gente moza. Nosotros a la contra que los Hidros, y ahora cuando entama la nuestra actividad, el martes de Antroxu y el día que salimos a percorrer la Pola, la capital primero. Tocar los cencerros, incordiar un poco a la gente, viandantes, y el que se vaya a ir para la cama temprano va a escucharnos pasar por ahí y cencerriar. Y también como los de Tineo, de van ya unos años para acá, volvemos a salir el sábado, que todavía ya Antroxu, estamos en esta semana, y vamos a visitar algún pueblo de nuestro concello. Vale, pero ¿este sábado o el de la semana que entra? El de la semana que entra. Vale, o sea, salís el martes pel Escais de la Pola. Y al sábado siguiente per algún chugar. ¿Ya tenéis idea de...? Pues este año teníamos pensado de ir a Zurea, pero parece ser que si sábado coincide con otra cosa y no va a haber mucha gente en el chugar, muchos nenos, y entonces no tenemos seguro. Igual repetimos en el pueblo de Piñera, que fuimos muy bien acogidos, va 2 años, y presta mucho. Y es totalmente diferente que de ir a la Pola. En la Pola salimos nosotros a nuestro aire, movémonos por allí, y en el chugar la gente están esperándonos, siempre aprovechan a hacer un poco convite o algo después, y es muy afalladizo de ir a los chugarinos, a los pueblos más pequeños. Vamos a describir un poco cómo es la vuestra mascarada. ¿Cómo son los zamarrones? Los zamarrones es una especie de lucha ancestral entre dos bandos. Estamos vestidos... Antes ya era solo paisanos, ahora somos paisanos y mujeres. Las mujeres van un poco más ligeras, van vestidas de blanco y con una faja encarná, y llevan un cinturón con unos cascabeles y un palo. Palo tienen que llevar para defenderse de nosotros, del otro bando, que vamos mucho más armados. Una gran estera que nos cubre el cuerpo entero y llevamos amarrá con unos antiguos cornales de amarrar les vaques al xugo, y llevamos colgando 3 cencerrones muy grandes para hacer ruido. Y la nuestra mascarada es un poco diferente del resto de los otros que hay por Asturias, y yo creo que también de aquí de la península debe ser de los poques que tienen un baiche.
además de salir en el antroxu solo a hacer el ruido, a cencerriar que decimos nosotros, tiene un baiche en que nos ponemos un par de files enfrentaes, hay un tambor que dirige el baiche, un capitán que es el que manda allí, y tenemos unos pasos muy saltados para hacer mucho ruido con los cencerros y vamos dándonos unos palos unos a otros. Ese baiche y el mesmo tradicional, conseguisteis saber cómo era y recuperarlo, camudó con el paso del tiempo, ¿cómo fue? Bueno, nosotros llevamos unos pocos de años, pero llevamos haciendo el baiche el mismo que se hacía por lo menos desde el año 1950. Y esa gente se supone que lo recuperó, que lo habían visto última vez que se había hecho y era antes de la guerra, todavía quedaba gente viva que tal. De aquella creo que la sección femenina pues sí que metió un poco de mano en lo que fue la uniformidad, vamos vestidos como... Vamos antroxados, pero muy igual, todos los mismos colores, y el baiche... Tenemos un integrante en el grupo que se llama Sergio Velasco, que lo conocen esta gente, que está convencido de que ahí falta alguna parte más, que lleve una danza de palos o una danza de sables, que tiene que faltar algo, que se recuperó en aquellos años de posguerra este trozo, pero él está convencido y es un historiador muy estudioso de estos temas y que falta un algo. La comedia, faltamos la comedia, la representación de la comedia, porque está documentado de que los zamarrones hacían también la comedia. O sea que... Sí, como los idros. Como los idros, efectivamente. Sí. Claro. Vale, en el caso de la vuestra mascarada, la de Rozaes, Maite, pues un poco lo mismo que preguntaba Chili. Lo primero, ¿cuándo salís? Porque decís que ya tuvisteis labor formativo estos días primero, pero el domingo gordo, que sí. ¿No? No es su día principal y el domingo el gordo. Antiguamente, antes de recuperarla, porque tuvo casi 30 años perdida, y recuperamosla en el 2016, antes de recuperarla salíase 2 días. El domingo el gordo salían los niños y ñeñes y el martes salían los adultos. Cuando la recuperamos, ahora la xente traballa y es muy difícil salir en un día lectivo, un martes, que en la villa y un día laboral normal. Entonces recuperóse de todos, niños y adultos, el domingo. Y lo que hacemos no enseñamos a nadie, vivir la mascarada en el pueblo. Entonces nosotros solo ponemos un horario para xuntamos a vestimos y a partir de ahí entamamos a recoger todos los pueblos, todas las aldeas de la parroquia. Acabamos por la noche y cuando se acabe, con un valle, con lo que nos parezca, quiero decir, y una organización muy en abierto y muy vivía. ¿Cómo llega la mascarada vuestra? Escríbemela lo que consideres nosotros que destaca más. Estuvimos investigando cómo se vestía la gente y eso lo que procuramos hacer. O sea, no somos para nada el carnaval. Nosotros no llevamos peluques coloradas ni llevamos brilli. Vamos vestidos de una manera que no nos conozcan, porque es importante que no te vean nada. Sales en el pueblo y pueden conocerte hasta por el piscuezo, por el color del pelo, por la patuca si la enseñes. Así que tapamos todo, hasta les manes. Llevamos guantes, Entonces, según seamos hombres o mujeres, llevamos la tiesta tapada de una manera, pero donde yo tapada. Después en la cara podemos llevar caretes de fabricación casera, hechos por nosotros con elementos naturales y también decían que se podía ir con la cara pintada con corchu quemado, pero bueno, y es más fácil que te reconozcan si vas con la cara pintada. Y si vas a hacer alguna picia por ahí al vecino de al lado, y es mejor que no sepan quién es. Entonces, procuramos que no se nos vea nada. Pues vamos, los vecinos, van convidándonos a sidre, a comer y tal, y entonces sí, ya si nos conviden, ya quitamos la careta y comemos. Por lo menos para comer. Siempre hay algún que se faile interesante y que no se enseña ni para comer, o sea, que ni come. Y los otros sufren porque, claro, quieren saber quién es, ¿no? Pero yo un día viví en el pueblo y no es para enseñarse, o sea, si la gente va por allí, vemos, pero no es fácil porque no saben en qué parte del pueblo estás en cada momento. Vale. Entonces, por eso tenemos otros momentos en los que sí que nos enseñamos
al resto del concello, por exemplo, participando en el desfile que faen pela Antroxo en a Villa, en Villa Viciosa. ¿Eso va a ser el lunes, el martes? Y el domingo 28. Ah, vale, o sea, más claro, que porque va escalonándose, claro, sí, para no competir. Y después vamos a de ellos sitios, por ejemplo, vamos a ir este año a la residencia pública a ver a los mayores, que ellos prestan muchísimo porque es la mascarada que ellos vivieron. Claro. Está recuperada y prácticamente ya lo mismo. Solemos ir con palos, con cencerros los que van vestidos de home y con cascabeles o tres cosas los que van vestidos de mujer, pero haciendo ruido, metiendo miedo, provocando. Vale. Y vivilo. La idea de los mascaritos de Ubieu ya semellada a lo que estamos comentando ahora de los zamarrones de Chena, de los mascaritos de Rozaes, Ángel. Mira, los mascaritos de Ubieu que recuperamos ese nombre tradicional, mascaritos, y el nombre que está en el imaginario popular de la xente mayor del concello, lo que facían y era lo que se facía en les villes y ciudades de Asturias y por lo tanto también aquí en el concello y en la capital de Asturias. Tiene algo que ver, pero y es importante señalar esto, una mascarada urbana. A diferencia de este mundo rural, esto facíase ya desde el siglo, de siglos atrás, porque pensábamos que ya era el siglo XIX, pero hay datos que ya espellen esta mascarada en los siglos XVI y XVII en Ubieu. ¿Y qué tenía que ver esto? Tenía que ver con lo que hieren les fiestes, lo que hieren los regocijos populares, les fiestes populares que se facían, y entonces uno de esos tiempos y era el antroxio, y era el antroxio, el introitus, que se dice en latín. Entonces, ¿qué características tienen o tenemos los mascaritos? Primero, que recuperamos lo que es la folicia de antroxio en el tiempo que toca, porque es el tiempo ritual del antroxio, non este momento en que se pospón en plena cuaresma. Nosotros corremos el antroxio, no lle que salgamos un día, corremos el antroxio, que entamamos solíamos entamar con comadres, pero entamamos con lo que plantando la viella el sábado frisuelero. Este 14 vamos a plantar la viella este sábado en Ubieu, en la Plaza del Paraguas. La viella un estafermo, que con una cabeza de burro, se decía, vestida de viella, vestido de trapos, y que está presente ahí como una bandera, como un elemento que está todo el tiempo del antroxio. Y a partir de ahí, cuérrese el antroxio los días que tocan, que el domingo gordo, el lunes, que lo dedicamos a los mascaritinos, el lunes de antroxio, y el martes entiérrase la sardina. Entiérrase la sardina porque ya ese bezu de enterrar la sardina, que bien ya en el siglo XIX ya estaba presente en la ciudad. Y acaba ahí la nuestra historia del antroxio, non, porque recuperamos todavía otra tradición muy potente, que es la viella del Carballón. La cuaresma, que son 40 días de ayuno y abstinencia, y entamaba con el miércoles de ceniza, y era muy larga, y partíase en Ubieu, partíase a la mitad xusto de la cuaresma, los 20 días, salía una viella del campo San Francisco hasta el árbol del Carballón, cuando existía ese arbolón, poníase de parto y acababa en una piñata para los críos. Eso recuperámoslo, más o menos va a ser el 14 del marzo de eso. Y, o sea, el mes que entra. Del mes de marzo. Y esa es un poco la tradición que estamos recogiendo. En la memoria oral, en los mascaritos, también entrevistando a xente mayor, resulta que también se recuperan algo que los aguinaldos. El tiempo del aguinaldo también estaba en Ubieu. Y entonces eso, con el tiempo, iremos recuperándolo. Vale. Y quería deciros también algunas cosas de la mascarada. Hay personajes que son la destrozona, como elemento, como mascarita señera del antroxio de Ubieu,
va también un capitán al mando de la mascarada, tenemos los sábanos, que son personajes que ya pinta la carnavalada de Uvieu de Evaristo Valle, va 100 años, en 1928, y va a cumplir los 100 años ese cuadro histórico de la que está en el Museo de Bellas Artes de Asturias, y hay personajes como los taparrastros, que tienen más que ver con los personajes estos más rurales, o otros muy característicos de Uvieu, como son la rollona. La rollona y era la ama de cría que lleva un niño y tal, y ya el niño de la rollona, que ya tiene barba, pero todavía sigue mamando teta. O sea, eso ya, y está documentado ya desde el siglo XVII, la rollona. Y después están, lógicamente, el cura y el diaño, y muy importante en Uvieu son los soldados y zuavos, porque esta mascarada tenía mucho que ver con la banda del Regimiento, que tocaba todos los domingos y fiestas de guardar, y entonces ya era la que daba y animaba a la población. Entonces hay una influencia importante de lo que ye... Y tenéis además también un cartelu. Sí, Apórremelo para acá. Este y el cartelu de este año, y este año quiero decir que normalmente entamábamos con les comadres el día, el jueves de comadres, pero este año no lo vamos a hacer por una razón importante, porque tenemos otro cartelu que ya que estamos convidados a ir al Museo Nacional de Antropología de Madrid, donde vamos a presentar la mascarada, porque escogieron un poco esta mascarada nuestra como representativa de las mascaradas urbanes del norte de la península de España, y vamos a estar en el espacio central este viernes. Y para ir y tornar tenemos el sofito de la Consellería de Cultura, que nos pone un bus para que podamos salir el mismo viernes por la mañanina temprano, vamos a Madrid, presentamos la mascarada y tornamos de noche, porque al día siguiente tenemos que llantar la vieja en la Plaza del Paraguas. Vale, esto y el Antrosiu 2026, mascaritos de Uvieu, aparte de lo que estaba comentando en antes de la salida a Madrid que tienen con la celebración del día 14, el 15, 16 y 17, y decir, entamando el sábado y rematando el martes, para la gente que no esté viendo la tele, sino sintiendo la radio, pues y la plaza de la catedral, con un muñeco al que de ellos de los personajes están manteando. El pelele, el manteo del pelele, que el pelele ye un personaje que va a ser xulgado, y entonces mantéase, porque ye un poco la comedia que fae los mascaritos con el sí personaje. En cuanto a los zamarrones, Chili, 30 segundinos para animar a la gente a acudir a Pebos. Bueno, pues este martes, como dijimos, salimos pela pola, pero nosotros alargámoslo, la cuaresma nuestra dura mucho más de 40 días y volvemos a salir en las fiestas de la flor, que salimos el sábado después de Semana Santa, y ese día pues vésenos por el mercado y por allí, baixamos un poco, y es muy guapo de ir ese día. Lo vuestro de los mascaraos de Rozaes non lle para que la xente vaiga a Bebos de forma directa, porque non se sabe dónde vai estar, pero sí para recibivos. Pero sí, siempre acabamos en el pueblo de Piñera, pero lo de la hora no se sabe, a última de la tarde. Y lo que sí que vamos a estar después, la semana que viene, en el desfile infantil de Yugones, en el Antrosiu en el desfile de Mieres, y a la semana siguiente en el de la Villa. Quiero decir que para vernos y saber cómo somos, vale eso. Para ver cómo lo vivimos, entonces y Rozaes. Bueno, pues eso, mascaraos de Rozaes, zamarrones de Chena, mascaritos de Uvieu, y coordinándolo todo, los hidros y comedias de Valdesoto, con Maite Díaz Opeña, con Ángel Fernández Chili, con Ángel Nava y con Pablo Canal Sidru. Gracias a los cuatro, que vaya toper bien, que percorráis el Antrosiu. Gracias. Finalizamos de esta manera la edición de Asturias al Día de esta jornada de miércoles. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de día o todo lo que les dejen.